Bienvenidos otra vez a esta conferencia ya número 466, noticias de actualidad en relación con la profecía. Ya estamos en 5 de marzo de este 2025. Ha empezado con todo este año, como se preveía. ¿Cuánto hace que desde el ministerio se venía hablando del 2025 como un año crucial en tantas cuestiones? Pues se está cumpliendo. ¿Hoy qué vamos a tratar? Bueno, voy a comentar algo, una noticia que ya la comentaremos, Dios mediante, la próxima, quizás la semana que viene, y todas estas cuestiones, por ejemplo, con Estados Unidos. Acaba de ser, Trump acaba de dar su discurso ante el Congreso, ya 43 días de gobierno, y vaya todo lo que ha acontecido. El discurso, ¿no?, sobre el Estado de la Unión. ¿Cómo inició? America is back. América, Estados Unidos, ha vuelto, está de regreso. Y por supuesto que lo está, y más imperialista que nunca. Pero hoy no trataremos este tema. Hoy vamos a ir con tema de Medio Oriente. La portada, el título para hoy: Irán en la mira de Israel y Estados Unidos. ¿Qué tenemos aquí? Me gusta poner también imágenes históricas porque es muy importante conocer también cuestiones básicas de la historia. Esto es una imagen de hace ya muchos años, del año 79, cuando fue la revolución de los ayatolás, la revolución islámica de Irán, la caída del Shah de Persia, un estado, un gobierno totalmente afín a Estados Unidos, y llegó este hombre, este que ahora está ahí en la mira. Claro, este hombre ya falleció, pero es el gran mentor, el gran líder espiritual, el originador de este movimiento, el ayatolá Jomeini. Ahora hay uno que se llama muy parecido, Jomenei. Este Jomeini realmente es difícil encontrar una imagen de él que tenga un semblante amable. No, siempre realmente un hombre con una expresión muy dura, muy oscura. Pero aquí comenzó todo lo que hoy está pasando. Y está en la mira, más que nunca está en la mira de Israel y de Estados Unidos. Pues es lo que vamos a ir viendo, porque aparentemente Trump habló de paz, que él quiere traer la paz al mundo. Hoy también lo dijo. ¿Pero realmente será así? Bueno, vamos a hablar de Israel, de Gaza, vamos a hablar del Líbano, de los hutíes, vamos a hablar del tercer templo al final. Tenemos algunas imágenes, fotos y un vídeo muy, pero muy interesante. Y hablaremos de toda esta cuestión que está pasando, digamos, en Medio Oriente. Ahora hay un alto el fuego, ahora hay un paréntesis, ahora estamos en una especie de remanso, pero ¿durará? ¿Seguirá? Vamos a ver un poco lo que está pasando. Esto va todo dentro de las profecías, digamos, del Armagedón, de Gog y Magog, porque todo está relacionado y cada vez más los conflictos se están tocando. Y ya sabemos que en un momento todo será un solo fuego. Isaías, Daniel, Apocalipsis, Ezequiel, todo se está preparando para esta batalla final. Pero empezamos conflicto Gaza y vamos a ver todo lo que está pasando, digamos, alrededor de este conflicto. Atropello masivo en Israel, al menos 10 heridos, 2 graves y 1 crítico tras impactar un coche contra una parada de bus. Las autoridades israelíes han informado que el atacante, un palestino natural de Cisjordania, ha sido eliminado. Sí, siempre son eliminados, jamás los van a detener, no, siempre son eliminados directamente. Todo el tema palestino. El ejército, vamos a ver algunos titulares y luego habrá algunas noticias que las leeremos porque son muy interesantes, pero vamos a ver algunos titulares para ver cómo se está desarrollando todo, porque hace bastante que no tocamos el tema. El ejército de Israel asume su responsabilidad por el completo fracaso en la seguridad durante el ataque de Hamás del 7 de octubre. Las investigaciones sobre los fallos militares se han hecho públicas este jueves. ¿Qué nos dice el periódico Haaretz? Solo la portada: investigación Kfar Aza de las FDI, de las fuerzas, ¿no?, de defensa de Israel. Terroristas masacraron a residentes por horas sin que llegaran soldados israelíes. Los residentes del kibutz murieron en sus casas a pesar de que los soldados de las FDI llegaron a ellos y prometieron regresar, pero quedaron atrapados en batalla antes de cumplir esas promesas. Las evacuaciones se produjeron durante el paso de los cuerpos caídos
y en algunos casos bajo fuego terrorista. Sí, nos hablaba el artículo, que es bastante largo, que los cadáveres de muchos de israelíes quedaron durante varios días ahí tirados, que los soldados llegaban, les decían que iban a volver y no volvían, o volvieron horas y horas, sí, 5, 6, 7, 8 horas luego. Impresionante, y todo está saliendo a la luz. Vamos a ver algo también que nos dice el periódico Haaretz. El Shin Bet publicó los resultados de su investigación sobre su respuesta durante el ataque de Hamas del 7 de octubre. Se han publicado las investigaciones sobre los combates en el kibbutz Kfar Aza y la base militar Nahal Oz. En los próximos días se espera que el ejército publique sus conclusiones sobre los kibbutz Nir Oz, Nahal Oz y Netiv Hazara. Si pensábamos que lo habíamos visto y oído todo, esta nueva masa de detalles es a la vez instructiva y exasperante. También pinta el mayor desastre en la historia del país en términos aún más grave. Sí, el Haaretz es uno de los periódicos que está sacando todo a la luz. Hoy ya la mayoría de la gente no cree en la versión oficial en Israel. Inclusive hay una parte muy grande, que inclusive cree que Israel ha estado totalmente implicada en esta cuestión, y nosotros ya hemos visto demasiado para saber que así es, y luego veremos, porque aquí al final, cuando ves quién es el gran ganador de todo esto que va pasando, pues ya vas viendo cómo son las cosas, pero ya la mayoría de la gente de Israel ya no cree en la versión oficial, y mucha cada vez más ya está creyendo que inclusive el gobierno ha estado implicado en toda esta cuestión. Y vaya que no, ya sabemos cómo, por ejemplo, la famosa fiesta la movieron de lugar a último momento para ponerlo, pero dejárselos, servírselos en bandejas todos estos jóvenes a los de Hamas. Bueno, cuántos muertos inclusive han sido por el propio gobierno de Israel. Hay una doctrina, la doctrina Aníbal, que es que mejor matarlos a que se los lleven cautivos para que después, digamos, evitar las negociaciones. Así que terrible, pero todo está saliendo a la luz. Al final Jesús lo dijo, todo saldrá a la luz. Israel quiere extender la primera fase del alto del fuego 6 semanas y Hamas exige que se presione a Netanyahu para iniciar la segunda fase del intercambio de rehenes. Egipto confirmó este jueves el inicio de las conversaciones entre los mediadores para abordar el acuerdo. Ya hablaremos de Egipto también. Hamas publica un vídeo de rehenes antes de terminar la primera fase de la tregua y Netanyahu responde, no nos disuadirán. Bueno, aparece, digamos, un ex rehén de Lair Horn. Luego vamos a ver un vídeo sobre estos dos hermanos, los hermanos Horn, cuando se despiden, porque uno lo liberan y el otro no. Pero aquí se están tirando entre los dos que están violando el alto del fuego, unos se acusan a los otros, pero parece que esto no pinta bien. Netanyahu, tras suspender la entrada de ayuda a Gaza, no habrá comida gratis. El tema de las ayudas, que se suspenden las ayudas, con lo cual se están encareciendo los precios ante el desabastecimiento en Gaza. Ya es una ciudad en ruinas y más problemas, también problemas energéticos. Israel detiene la entrada de ayuda a Gaza tras expirar la primera fase de la tregua. Hamas ha denunciado que esta acción es un chantaje barato y un golpe de Estado. Hamas acusa a Israel de trabajar duro para provocar el colapso del alto del fuego en la franja de Gaza. Netanyahu y su gobierno tienen total responsabilidad en interrumpir el acuerdo, asegura el grupo islamista. Vamos a ver un poco esta cuestión. Dice, Alon Nimrodi, padre del soldado israelí y rehén Tamir Nimrodi, dijo a la emisora pública israelí que tiene puestas sus esperanzas en Witkoff y Trump. Netanyahu es irrelevante. Me reuní con él una vez el 23 de diciembre y eso fue suficiente para mí. Netanyahu es la persona más fría y desconectada que he conocido jamás. Sí, no hay ninguna ya esperanza de parte de Netanyahu. ¿Le tienen más esperanza a Trump? Pues bueno, parece que se están equivocando también en esa cuestión. Parece que Israel no está buscando una solución administrativa o diplomática a la cuestión de la presencia de Hamas en Gaza. A juzgar por las declaraciones del primer ministro Benjamín Netanyahu y de sus ministros, los objetivos de Israel son destruir a Hamas y perpetuar su control sobre Gaza durante el tiempo que sea necesario. Por lo tanto, las propuestas árabes de administrar Gaza por una fuerza árabe o multinacional y mucho menos por la autoridad palestina no forman parte de los planes que Israel pretende adoptar. Zvi Barel. Bueno, aquí es parte del periódico Haaretz los que hablan estas cuestiones. Israel presiona a Hamas con un plan infernal para Gaza para que acepte sus nuevas condiciones de alto el fuego. Veremos un poco esto, vamos a leer.
Dice, Benjamín Netanyahu planea desatar lo que denomina como plan infernal en la franja de Gaza. Esto lo había dicho la administración Trump, si Hamás no admite su petición de alargar la primera fase del alto el fuego. Según avanzan varios medios de Israel, el primer ministro pretende realizar un fuerte asedio sobre la zona en el caso de que no se libere a más rehenes. El gobierno israelí habría hecho ya preparativos para ir más allá de la suspensión de alimentos y combustible anunciada este domingo e implementar un programa de aislamiento cada vez mayor. Según la radio pública israelí Kan, las pretensiones de Netanyahu a corto plazo pasarían por cortar la electricidad y los suministros de guerra a la zona, habitada por 2,2 millones de personas, y trasladar a los palestinos del norte de Gaza de nuevo al sur. Como si fueran ganado, literalmente. Todo ello con la intención de allanar el camino a una posible reanudación de una guerra a gran escala. El ministro de Defensa, Israel Katz, también habría dado instrucciones a las fuerzas de defensa de Israel para que se preparen para volver a combatir, según el sitio de noticias Walla. A partir del miércoles, los militares estarán bajo el mando de un nuevo jefe del Estado Mayor, el mayor general Eyal Zamir, que ha defendido el uso de una fuerza abrumadora con el fin de lograr una victoria rápida y decisiva sobre los restos de Hamás en Gaza. Según la prensa afín al grupo terrorista, Hamás también se está preparando para volver al conflicto bélico. Israel presentó hace unos días un nuevo plan de alto el fuego, denominado Propuesta Witkoff, distinto al acordado en enero, y que habría sido diseñado por el enviado del presidente estadounidense Donald Trump para Oriente Medio. Bueno, ya vemos quién es este hombre, Steve Witkoff, algo que la Casa Blanca no ha confirmado. Este plan exigiría que Hamás liberara a la mitad de los rehenes que le quedan a cambio de una extensión del alto el fuego y la promesa de negociar una tregua duradera. Eso sí, Israel no menciona la liberación de más prisioneros palestinos, un componente clave de la primera fase. Claro, difícilmente jamás va a aceptar algo así. El acuerdo en el limbo. En este sentido, el grupo islamista ha acusado a Israel de intentar sabotear el acuerdo vigente, que preveía que ambas partes negociaran el retorno de los rehenes restantes a cambio de más prisioneros palestinos, una retirada israelí total de Gaza y un alto el fuego duradero. Pero no se han celebrado negociaciones sustanciales. El acuerdo existente está en el limbo, después de más de un año de negociaciones mediadas por Estados Unidos, Egipto y Qatar. Durante la primera fase de 6 semanas de duración, Hamás liberó a 25 rehenes israelíes vivos y entregó los cadáveres de 8 más a cambio de casi 2.000 prisioneros palestinos. Además, las fuerzas israelíes se retiraron de la mayor parte de Gaza y permitieron la entrada de ayuda humanitaria. Cada parte acusó a la otra de violaciones del pacto, pero el acuerdo se mantuvo. Por ahora se mantiene, pero se van acusando mutuamente. Pero está a punto todo de saltar por los aires. Veremos qué va pasando. También todo depende de lo que haga, por supuesto, Estados Unidos. La fase 2 iba a ser más complicada porque obligaría a Israel a elegir entre asegurar el regreso de los rehenes o aniquilar a Hamás. Aquí está el punto. Dos de los principales objetivos de guerra de Netanyahu. Los islamistas, que siguen teniendo el control de Gaza, han dicho que solo liberarán a los prisioneros restantes si Israel pone fin a la guerra, pero eso dejaría al grupo militante intacto y con una gran influencia sobre el territorio, incluso si cede el poder formal a otros palestinos, como dice estar dispuesto a hacer. Bueno, ya vemos que ahora se está teniendo que tomar la decisión, o los rehenes o aniquilar a Hamás. Vemos que siempre los rehenes han sido prácticamente irrelevantes para el gobierno de Israel, pero han tenido que ir, manejando la situación y por eso también se llegó a esto, por la presión social de la propia población judía. Pero ya sabemos que para ellos el objetivo es aniquilar a Hamás. Y los rehenes y los que tengan que morir, el día de mañana se les puede hacer un monumento a los mártires que han hecho lo posible para el gran Israel. Y ya está. Trump aprueba venta de armas a Israel por $4.000 millones y descongela envío de bombas retenidas por Biden. Que Trump está en contra del complejo militar industrial, vemos que Trump es el que se encarga de destapar lo que los demócratas y hasta republicanos han ido obstaculizando sobre envíos de armas a distintos lugares. Ya lo hizo en su primer mandato y lo está haciendo ahora. No hay derechos humanos ni nada que valga para Trump. A vender y a vender armas. ¿Que Trump está en contra de los grandes financieros liberales? Pues aquí lo vemos. La administración
de Donald Trump aprobó una nueva venta de armas a Israel por $4.000 millones, según anunció este sábado el secretario de Estado Marco Rubio. La medida, que elude la revisión del Congreso al ser tramitada bajo una declaración de emergencia, siempre el tema de la emergencia lo hemos visto con Arabia Saudí hace años atrás, se suma a la reciente decisión del expediente republicano de desbloquear el suministro de bombas MK-84 paralizado durante el mandato de Joe Biden. He firmado una declaración para utilizar las autoridades de emergencia a fin de acelerar la entrega de aproximadamente $4.000 millones en asistencia militar a Israel, informó Rubio en un comunicado. Con este nuevo paquete, el total de ventas de armamento al gobierno de Benjamín Netanyahu durante la actual gestión asciende a casi $12.000 millones en nada. Impresionante. El elegido del sionismo, el elegido del complejo militar industrial también. El anuncio refuerza el respaldo de Trump a Israel en un momento de creciente tensión en Medio Oriente. El pasado 25 de enero, el republicano ordenó el descongelamiento de 1.800 bombas MK-84 de 900 kilos cada una. Habíamos mostrado esta información en la última vez que hablamos sobre el tema de Israel, o la semana pasada o la anterior, que no hablamos mucho, por eso esto va a estar dedicado completamente. Dice, cada una, cuyo envío había sido suspendido por Biden en mayo del 2024. La decisión del entonces mandatario demócrata respondió a preocupaciones sobre el posible uso de este armamento en Rafah, una zona densamente poblada en el sur de la Franja de Gaza. ¿Para qué quiere Israel estas bombas? Bueno, Rubio justificó la medida al afirmar que la decisión de revertir el embargo parcial de armas de la administración de Biden es otra señal de que Israel no tiene un aliado más importante en la Casa Blanca que el presidente Trump. Aunque Biden respaldó la ofensiva israelí sobre Gaza y mantuvo el suministro de armamento, su gobierno había impuesto ciertas restricciones a la entrega de municiones por razones humanitarias. Con la nueva decisión de Trump, el flujo de armas hacia Israel se acelera en medio de la escalada del conflicto en la región. Sí, vemos que Trump le interesa, es muy humanitario con los que están muriendo en la guerra de Ucrania, tanto rusos como ucranianos, pero en esta cuestión parece que es todo lo contrario. Lo mismo con los europeos, pero al revés. Pues aquí parece que todo es una escenificación, que están recibiendo instrucciones unos y otros y cada uno se está ocupando lo que le toca, no cabe duda. Vamos a ver el vídeo. Disculpen, pero todos los vídeos van a salir con un subtítulo equivocado. Ya me pasó alguna vez, disculpen, bueno, he copiado y pegado y no lo he cambiado. Pero bueno, el vídeo son estos hermanos argentinos que estaban, digamos, cautivos y uno ha sido liberado y el otro no. Vamos a ver el vídeo. אני מאוד שמח שאח שלי יוצא מחר, אבל זה לא הגיוני בשום צורה שמפרידים בין משפחות. תוציאו את כולם ואל תפרידו יותר משפחות, אל תהרסו יותר את החיים של כולנו. Bueno, aquí vemos, uno es liberado, sí, son cosas terribles, ¿no? Humanamente es terrible. Sí, no es que son turistas, es que hay muchos argentinos viviendo allí, hay una comunidad judía enorme, histórica en Argentina, y muchos hoy están viviendo en Israel. Yo conozco gente, compañeros míos de colegio, que hoy están viviendo en Israel, ya de hace mucho tiempo. Pero bueno, esta es la realidad, también la realidad cruda, que a veces uno ve números, 10 muertos, 20, miles, pero esta es la realidad cruda. Cada persona, Jesús murió por cada uno de nosotros. Cada persona es especial ante los ojos de Dios, sean de donde sean, de la raza, de la etnia, de la creencia que sea. Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Lamentablemente, a veces tomamos malas decisiones los seres humanos. Pero bueno, esta es la parte más terrible, y aparte de los muertos y las otras cosas de lo que está pasando de un lado y del otro. Sí, lo digo, todos los vídeos van a salir con el mismo subtítulo. Discúlpeme, pero bueno, es lo menos. Vamos al conflicto Egipto. ¿Qué hay detrás de las violaciones del acuerdo de paz con Israel por parte de Egipto? Aquí hay otro frente que ya veníamos avisando que en algún momento parece que se va a abrir. ¿Por qué? Porque el Gran Israel también llega hasta el Nilo y gran parte la tiene Egipto. Dice, los líderes políticos de Israel están profundamente preocupados por las violaciones por parte de Egipto del acuerdo de paz en la península del Sinaí y tienen la intención de abordar el tema en la administración Trump. Altos funcionarios de seguridad advierten que, a pesar del tratado de paz, Egipto tiene un interés particular en debilitar militar y políticamente a Israel. Egipto
ha acostumbrado a Israel en los últimos años a violaciones del tratado en el Sinaí, y esto debe terminar. Las violaciones del acuerdo de paz con Israel por parte de Egipto están provocando una gran alarma en los círculos políticos y de seguridad en Israel. Sí, aquí vemos que los acusan de violar una y otra vez, pero que hay otras intenciones por detrás. Dice, la inteligencia israelí ha identificado múltiples violaciones del tratado. Según fuentes de seguridad, Egipto ha ampliado sus aeródromos militares en el Sinaí, concretamente en las zonas de Refidim y el Arish. Ha construido nuevos búnkeres y obstáculos antitanques y ha establecido nuevos depósitos de municiones y combustible. Además, se han construido 7 túneles bajo el canal de Suez, 4 en la zona de Ismailia y 3 en Port Said. Los informes también indican que Egipto ha ampliado las principales rutas de transporte en el Sinaí, convirtiéndolas en autopistas, a pesar de la escasa población de la región. Si bien Israel permitió algunas de estas violaciones para ayudar a la lucha del ejército egipcio contra los afiliados del grupo de Estado Islámico, del ISIS, en el Sinaí, los oficiales de seguridad enfatizan que Israel siempre otorgó tales aprobaciones retroactivamente para evitar confrontaciones diplomáticas con Egipto. Sin embargo, según sus evaluaciones, Egipto mantiene en el Sinaí 4 veces más fuerzas militares que las que permite el Tratado de Paz. Dice, desde que asumió el poder en 2014, el presidente Abdel Fattah el-Sisi ha estado modernizando las fuerzas militares de Egipto en tierra, mar y aire, invirtiendo fuertemente con la insistencia del paquete de ayuda militar de Estados Unidos, que asciende a $1.500 millones anuales. Además, el ejército egipcio sigue realizando ejercicios que simulan escenarios de combate contra Israel. Y al final nos dice, afirmó que Jerusalén elevará pronto sus preocupaciones por la expansión militar de Egipto. Se están construyendo bases que solo pueden utilizarse para operaciones ofensivas y armamento ofensivo, afirmó Leiter. Esto es una clara violación. Hicimos la vista gorda durante mucho tiempo, pero esta continúa. Es un tema que pondremos pronto sobre la mesa y enfatizaremos con fuerza, ¿no? El nuevo embajador de Estados Unidos dice esto, ¿no? Enfatizaremos con fuerza, dice. Altos oficiales de seguridad evalúan que a pesar de las tensiones entre Israel y Egipto, al-Sisi no tiene actualmente interés en librar una guerra contra Israel ni violar el Tratado de Paz, particularmente mientras Trump sea presidente. Bueno, sin embargo, no descartan la posibilidad de que en un escenario extremo al-Sisi pueda desplegar grandes fuerzas militares en el Sinaí para amenazar a Israel. Una pregunta urgente para la inteligencia israelí es por qué el ejército egipcio está invirtiendo tanto en fortificaciones militares y abriendo nuevas rutas para el rápido despliegue de grandes fuerzas en el Sinaí, especialmente después de haber eliminado la filial local de ISIS, mientras que los principales adversarios potenciales de Egipto son Etiopía y Libia. Claro, dice, a ver, si los principales problemas son Egipto y Libia, ISIS ya no es un problema, ¿por qué refuerza el tema militar en la frontera con Israel? ¿Es que quiere atacar o es que sabe que va a ser atacado? A ver, esta gente no son tontos y todo el mundo sabe, o el que se interesa, y esta gente, por supuesto, que está en el tema, porque en esto no van a ser ignorantes, todos saben lo que es el Gran Israel, con lo cual ya se la ven venir. ¿Por qué el ejército egipcio continúa realizando maniobras que simulan batallas contra las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel? Fuentes políticas de alto nivel sostienen que Israel debe abandonar las suposiciones erróneas que llevaron al fracaso de la inteligencia del 7 de octubre del 2023 y que es hora de matar vacas sagradas y adoptar nuevas formas de pensar. ¿Qué se referirán con esto de matar vacas sagradas? Pues bueno, ya nos podemos ir imaginando, ¿no? No hacerle asco a nada, es decir, no impedir que cualquier obstáculo se le ponga en su camino, digamos, quitar del medio cualquier obstáculo en el plan, digamos, en su objetivo, que ya sabemos cuál es. Su objetivo es el Gran Israel y su objetivo es el tercer templo. Así que todo lo que esté en contra, todo lo que sea un obstáculo, lo van a ir quitando. Y es lo que estamos viendo desde el 7 de octubre del 2023. Destacan la urgente necesidad de investigar si la inteligencia egipcia tenía conocimiento previo al ataque sorpresa de Hamás contra Israel del 7 de octubre del 2023, pero no advirtió al Estado hebreo. Pero muchos le advirtieron y no hicieron caso. Altos oficiales de seguridad afirman que a pesar del acuerdo de paz, Egipto tiene un claro interés en debilitar el poder militar y político de Israel. Egipto busca aumentar la dependencia de Israel del Cairo
como mediador con Hamás para obtener concesiones políticas y económicas, en particular con respecto a su influencia sobre la administración de Estados Unidos. La razón de esto es que Egipto percibe que el camino a Washington pasa a través de Jerusalén. Sí, quiere empezar a tener más peso a nivel del escenario internacional, pero también ya saben los que se les viene encima. Según funcionarios de seguridad, Egipto ha acostumbrado a Israel en los últimos años a violaciones del tratado en el Sinaí, y esto debe terminar. Una figura política de alto rango estima que los líderes de Israel llevarán el asunto a la administración Trump para resolverlo diplomáticamente y establecer el statu quo. Destacó que Israel tiene un interés estratégico en preservar el acuerdo de paz con Egipto y reducir las tensiones entre ambos países. Quizás sea por ahora, pero no va a ser por siempre. Egipto intenta salvar el alto el fuego entre Israel y Hamás antes de anunciar su plan de reconstrucción de Gaza. El Cairo intensifica sus contactos con las partes para tratar de evitar el colapso de la tregua mientras se prepara para acoger este martes una cumbre de jefes de Estado del mundo árabe. Bueno, se está en eso. Esta noticia es de hace 3 días. ¿Cuál es el plan que tiene Egipto? El plan de reconstrucción de Egipto para Gaza costará 53 mil millones de dólares, según una copia del documento visto por Reuters, que afirma que la reconstrucción general tomaría 5 años divididos en varias etapas. El plan incluye una etapa de recuperación temprana, que se espera que dure 6 meses, y que consistirá en retirar escombros e instalar viviendas temporales. La segunda etapa se estima que durará 2 años, comprenderá la construcción de 200.000 unidades de vivienda. La tercera etapa, que debería durar 2 años y medio, incluiría la construcción de otras 200.000 unidades de vivienda y un aeropuerto con un costo de 30.000 millones de dólares. Bueno, aquí vemos que todos tienen un plan de reconstrucción, pero en algunos, como en todos los musulmanes, obviamente que eso implica que los palestinos estarán ahí, pero el que tiene Israel y Estados Unidos, ya lo hemos visto, pues son muy diferentes. Y ahora vamos al conflicto con Irán, el punto central. Vamos a ver cómo van las cosas. Esto es del 12 de diciembre. Vamos a ver algunas noticias en todo este tiempo de estos últimos 2-3 meses para ver cómo va también desarrollándose la cuestión. Lo que dijo Donald Trump hace ya un par de meses. Netanyahu afirma que Irán será libre y antes de lo que la gente piensa. Bueno, ¿a qué se refiere que será libre Irán? De los ayatolás, ¿no? Trump considera realizar un ataque aéreo contra Irán. Esto lo dijo el 13 de diciembre. Todavía no había asumido, pero ya había ganado las elecciones. De tomarse tal medida, rompería con la política estadounidense de larga data de contener a Teherán con diplomacia y sanciones. Bueno, Trump obviamente es parte de su negociación, pero aquí hay algo más. Los hutíes atacan con objetivos en Tel Aviv y Ascalón. ¿Por qué pongo lo de los hutíes aquí? Porque luego vamos a ver algo más de Yemen. ¿Por qué? Porque están totalmente ligados a Irán. Ya sabemos, los que están en Yemen, que controlan la mayor parte de Yemen, que son totalmente aliados, son chiíes, aliados del régimen de Teherán. Un portaaviones estadounidense llega a Oriente Medio. Esto es del 15 de diciembre. ¿No? La noticia anterior también era del 13 de diciembre. Esto fue hace tiempo, pero para ver que la cosa continúa. Y ya llega un portaaviones. Benny Gantz insta a Netanyahu a aprovechar la oportunidad de atacar a Irán. Esto fue el 23 de diciembre. Este hombre es el exministro de Defensa, que ya no está, que tuvieron sus más y sus menos con Netanyahu, lo ha acusado de muchas cosas, de sacrificar a los rehenes para la construcción del tercer templo. Hemos visto esa noticia de Haaretz, que lo decía este hombre, pero bueno, dice aprovechar la oportunidad. ¿Y a qué se refiere con esto? Vamos a seguir viendo. ¿Está Israel preparándose para atacar los sitios nucleares de Irán? Esta noticia ya es del 1 de marzo, es decir, de esta semana. Vamos a ver. Bueno, en realidad fue justo del sábado, es decir, el fin de la semana pasada. Vamos a ver qué nos dicen. Bueno, este hombre, esto es de Aurora, por supuesto, es un medio israelí. Y dice, con los proxies, ¿no?, apoderados de Irán debilitados, y los proxies son los cercanos, lo que es Siria, Hezbollah, Hamas, todos estos, digamos como aliados, de Irán debilitados y sus defensas aéreas dañadas, el momento es propicio para que Israel actúe contra el programa nuclear de Teherán. En un artículo que se publicará próximamente en la revista Middle East Quarterly, Colin Winston, un veterano de 30 años de la CIA y ex jefe de investigación del Comité de Asuntos Públicos de Estados Unidos e Israel, la AIPAC, la famosa AIPAC, el lobby israelí en Estados Unidos,
presenta un caso sucinto para un ataque israelí a las instalaciones nucleares de Irán. Hezbollah y Hamas ya no representan una amenaza para Israel, escribe Winston. El eje de la resistencia de la República Islámica de Irán está en ruinas. Los sistemas de defensa aéreo tanto de Irán como de Siria han sido destruidos y las capacidades de misiles de Irán diezmados. A pesar de esto, Irán está al borde de producir suficiente uranio enriquecido para construir varias bombas, tan cerca de hecho que depender de una advertencia oportuna de inteligencia de Estados Unidos o Israel sobre un inminente avance de Irán puede que ya no sea una estrategia confiable. Ahora es el momento para que Jerusalén y Washington tomen una acción militar decisiva contra el programa nuclear de Irán, idealmente a través de un ataque coordinado y conjunto. Hay evidencias crecientes de que este tipo de pensamiento está prevaleciendo en la cúpula del sistema de seguridad de Israel. Informes recientes de medios regionales sugieren que también hay un amplio acuerdo entre Jerusalén y Washington sobre este tema. Los autores de estos artículos afirman que Estados Unidos desea intentar otra ronda de diplomacia, respaldada por un regreso a la estrategia de presión máxima, mantenida por la primera administración de Trump. Pero si los esfuerzos para inducir un compromiso firme de Irán para abandonar sus ambiciones nucleares fallan, entonces es probable que se vuelva a la operación militar. ¿Qué tan precisos son estos informes? ¿Y es probable e incluso inminente un ataque a las instalaciones nucleares de Irán? Bueno, vamos a seguir. Nos dice que Irán, por supuesto, es el adversario más importante. Vamos a lo que más nos interesa. Todo esto significa que Israel tiene la motivación y aparentemente también la capacidad para golpear severamente el programa nuclear iraní, utilizando su poder aéreo y posiblemente también con la participación de sus fuerzas especiales. Y dado que Irán solo ha perdido permanentemente una parte limitada de sus capacidades, cualquier ataque de este tipo necesita ocurrir relativamente pronto. En el artículo nos venía hablando de la situación de Siria, por ejemplo. Claro, el régimen de Siria ha caído, que también era un régimen chií, ahora está en manos de suníes, pero no lo controlan totalmente. Es decir, aunque sean del ISIS, son suníes, no son chiíes, así que en eso Israel dice, bueno, por ahora no es mayor problema, por ahora, pero tampoco lo controlan totalmente. Hay lugares de Siria que todavía siguen siendo bastiones o siguen siendo canales, digamos, de transporte de armas y cuestiones donde Hezbollah, donde Irán puede seguir actuando. Pero obviamente que los golpes dados a Hamas, a Hezbollah y la caída del régimen de Siria ha debilitado, más con los ataques que ya había hecho Israel en Irán, han debilitado a Irán. Entonces la cuestión es atacar ahora antes de que se reponga y antes de que tenga armas nucleares. Vamos a seguir leyendo ya al final del artículo. El elemento restante necesario para un ataque de este tipo será una luz verde o al menos amarilla de Estados Unidos. Sí o sí, Estados Unidos tiene que permitirlo. Un artículo reciente de Ben Caspit, un periodista israelí bien conectado, en el portal de noticias Al Monitor, citó a un asociado israelí no identificado del primer ministro Benjamín Netanyahu sobre este tema. El asociado sonaba optimista sobre el asunto. Las puertas del infierno se abrirán para Irán. Esto ya lo había dicho Estados Unidos con Hamas. Ahora también vuelven a repetir lo de Irán. Bueno, para Irán. Le dijo a Caspit, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dará luz verde a Netanyahu y los estadounidenses no se quedarán de brazos cruzados, sino que ayudarán a Israel con lo que sea necesario para que tal ataque tenga éxito. Este último punto todavía está por verse, por supuesto. Hasta ahora Trump parece haber dejado claro que desea poner fin a las guerras, en lugar de apoyar operaciones militares ambiciosas. Parece probable que la administración estadounidense tomará en serio su deseo de un nuevo y más riguroso acuerdo nuclear con Irán, en lugar de considerarlo como un fracaso garantizado de antemano que serviría como mera antesala a la acción militar. No se debería descartar la capacidad de Irán para manipular esta situación, y las intenciones y deseos de Trump parecen cambiantes, no sujetos a una fácil predicción. Sin embargo, la posibilidad de un ataque israelí para retrasar y dañar gravemente las instalaciones nucleares de Irán parece más alta ahora que en cualquier momento desde el descubrimiento del programa nuclear secreto de Irán hace 2 décadas. Pues así van las cosas. Es decir, Israel dice, los balcones de Israel y también de Estados Unidos dicen, ahora es el momento. Vamos a ver una noticia que fue del 17 de enero. El presidente de Irán llega a Moscú para firmar un acuerdo de asociación estratégica.
al final de todo. Dice, las relaciones entre Rusia e Irán se han fortalecido en los últimos años, especialmente en el contexto de la guerra en Ucrania, donde Moscú cuenta con el respaldo de Teherán, que habría suministrado drones e incluso misiles a la parte rusa, según Occidente. Aquí vemos asociación estratégica, que quiere decir militar. Se siguen estrechando los vínculos militares entre Rusia e Irán. Por eso todo está conectado. Lo que pase con Ucrania va a estar conectado lo que pase con Irán, porque lo que pase con Irán también dependerá lo que pueda hacer Putin, y Putin hará o no de acuerdo a lo que esté pasando en Ucrania. Entendemos que el teje y maneje aquí es muy fino porque una cosa implica la otra. Es decir, ¿qué pasa si la guerra en Ucrania se acaba? Quizás uno puede decir, bueno, Rusia entonces podrá estar libre para ayudar de manera más clara, más contundente a Irán. O uno lo podrá pensar al revés. Bueno, si ya no hay guerra, Putin ya o Rusia ya no necesitará tanto a Irán y quizás ya también diga, bueno, se puede lavar un poco las manos. En cambio, si sigue habiendo guerra, pues necesita más de Irán. Vemos cómo las cosas, este tire y afloje entre una cuestión y la otra son muy importantes. Y aquí vemos la cuestión de por qué quizás Estados Unidos se está queriendo desligar de la cuestión ucraniana, pero alguien tiene que tomar el relevo, Europa. ¿Por qué? Porque se viene Medio Oriente. Pensemos algo, aquí ya no queda más tiempo. Trump es la administración, ahora en Estados Unidos está la administración que tendrá que decretar la ley dominical, que tendrá que, de alguna manera, construir el tercer templo. Con lo cual, algo tiene que pasar en Medio Oriente y algo tiene que pasar, hablamos de guerra. Estados Unidos tiene que inundar Medio Oriente para que alguien luego venga por detrás e instaure ¿qué? Las tiendas de su palacio en el monte glorioso y santo entre los mares. Profecías bíblicas puras. Irán aumenta su arsenal de uranio a niveles próximos a la fabricación de armas nucleares pese a la amenaza de Trump. Esto es del 26 de febrero. El depósito de uranio en el país ha incrementado más de un 50% en los últimos 3 meses. Nos habla aquí de que, vamos a leer la parte final, dice, tienen toda la capacidad y todo el conocimiento, podrían hacerlo en cualquier momento. Es decir, ya están enriqueciendo al 60%, pero necesitan hacerlo al 90% para poder construir armas nucleares. Uno dice, bueno, llevamos 20 años que nos dicen lo mismo y al final siempre terminamos en que nunca la tienen. Pero ¿qué pasa con Irán? Es que Irán también, en el caso de Irán, ahora dicen, bueno, es que llevamos 20 años que aunque aceptemos no tener armas nucleares, igual sabemos que siempre nos terminan y nos van a dar de palos, con lo cual también puede pasar que Irán ya esté abocado totalmente a tener la bomba atómica, porque saben que Israel va a por ellos. Dice, ha señalado a EFE una fuente diplomática con conocimiento cercano a este tema. Con todo, si Irán diera ese paso, la OIEA, es decir, la Organización Internacional de Energía Atómica, tardaría solo entre 2 o 4 días en detectarlo, por lo que podría denunciar ese avance antes de que los ayatolás fueran capaces de completar el proceso. ¿Qué nos dicen? Si Irán ahora se pone a enriquecer uranio al 90%, entre 2 y 4 días se va a saber. Es decir, entonces no tendrían tiempo a tener la bomba atómica. Bueno, es lo que dicen ellos. Aquí esto, yo no soy un experto en esto, así que no puedo decir ni una cosa ni la otra, pero vemos que las cosas sí o sí están yendo por un camino sin retorno. Y ese camino es la guerra. ¿Cuándo? ¿Cómo? Difícil saberlo. Pero venimos diciendo las conexiones entre un conflicto y el otro. El tema de Estados Unidos, Trump, el aliado número 1 de Israel. Quizás hay mucho que podemos sacar de eso. Dice, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqui, advirtió el martes de que su gobierno no entablará ningún tipo de contacto directo con la administración de Estados Unidos mientras mantenga la política de máxima presión promovida por Trump, ya que no negociará bajo presiones, amenazas o sanciones. Así que esto va a más. Y vamos a ver algo que también tiene un tiempo, pero es muy interesante porque nos retrotrae a un momento que lo comentábamos ya en el último tiempo, un momento donde Estados Unidos cambió completamente, donde se dio, no el único, pero quizás el mayor golpe de Estado en la historia de Estados Unidos y donde a partir de ahí
Estados Unidos cambió por completo. Y vamos a ver, porque siempre hemos visto muchas cuestiones de por qué había pasado lo que pasó, pero aquí tenemos una que quizás fue la cuestión más crucial o de las más cruciales de todas. ¿Y a qué nos referimos? Dice, según el archivo estadounidense, a final de la década de 1960, Israel alcanzó tal umbral de su capacidad armamentística que podría producir un arma nuclear en un lapso de 6 a 8 semanas. ¿Qué nos quiere decir? Dice, Estados Unidos sabía desde la década de 1960 que Israel podía producir plutonio apto para armamento en el Centro de Investigación Nuclear de Dimona, revela un informe recientemente desclasificado del Comité Conjunto de Inteligencia sobre Energía Atómica. El reporte forma parte de 20 documentos que fueron difundidos el martes por el Archivo de Seguridad Nacional estadounidense. De acuerdo con el archivo, a finales de la década de 1960, Israel alcanzó el umbral de la capacidad armamentística nuclear y llegó a un acuerdo secreto con Estados Unidos sobre su estatus de potencia nuclear no declarada, ¿no? Nos dice un poco más, los documentos también contienen relatos de visitas de inspección de representantes estadounidenses al reactor de Dimona en 1965, 1966 y 1967. La visita de enero del 65 fue precipitada, solo duró un día, algo menos de 11 horas, porque los israelíes no accedieron a proporcionar más tiempo. No obstante, los miembros del equipo consideraron que habían visto lo suficiente como para sacar conclusiones fiables de que no había ninguna posibilidad a corto plazo de un programa de desarrollo de armas. Pues vaya, eso es la conclusión, pero vaya que sí la tuvo. Pero el reactor tiene una excelente capacidad de desarrollo y producción. Por primera vez en su historia, Israel ensambló 2 o 3 dispositivos nucleares en víspera de la Guerra de los 6 días de 1967 como último recurso y se convirtió así en un estado con capacidad nuclear, señala el archivo. Los datos revelados indican que en febrero de ese año varias fuentes israelíes dijeron también a la embajada de Estados Unidos que Israel había construido o estaba a punto de terminar una planta de procesamiento en Dimona, que el reactor allí funcionaba a plena capacidad, lo que significaba que el país hebreo podría producir un arma nuclear en un lapso de 6 a 8 semanas, como ya en 1967 la tenían. Cabe señalar que ningún funcionario estadounidense había sido autorizado a visitar la instalación desde 1969. El mismo año, presuntamente, se firmó un acuerdo bilateral secreto entre el presidente estadounidense Richard Nixon y la entonces primera ministra israelí Golda Meir, por el que Washington aceptaba el estatus de no declarado de armas nucleares de Israel. Según los documentos, ambas partes llegaron a un acuerdo para que Washington dejara de presionar a Tel Aviv en la cuestión nuclear, por ejemplo, poniendo fin a las solicitudes de inspección de las instalaciones nucleares israelíes. El tratado estipulaba que Washington apoyaría las afirmaciones de Israel de que no tenía armas nucleares. Es decir, Israel dice que no, o no sabe, no contesta, y Washington la apoya. Es decir, nunca ha declarado oficialmente que tiene armas nucleares, pero todos lo sabemos. Y Tel Aviv, a su vez, tampoco hablaría de ellas ni las probaría. Estados Unidos también exigió las garantías de Israel de que no sería el primero en no introducir armas nucleares en Oriente Medio, pero sí lo fue. El país hebreo nunca ha confirmado ni desmentido oficialmente que posee o esté desarrollando armas nucleares. Sin embargo, su existencia ha sido ratificada por expertos y políticos. Estudios indican que Israel posee una tríada nuclear completa. ¿Y por qué hablo de un golpe de Estado? Porque hubo un presidente que, entre otras cosas que ya sabemos, se opuso a esto, a que Israel tenga armas nucleares. ¿Y quién es este presidente? John Fitzgerald Kennedy. Y a partir de ahí el mundo cambió. Desde que, dispararon, desde que acabaron y quitaron del medio a Kennedy, el mundo cambió completamente y Estados Unidos fue un antes y un después. No fue el único, ni el primer presidente que mataron, pero quizás fue el golpe de Estado más, más directo, el golpe de Estado más contundente, donde se giró la política del país de una manera como nunca. Lo que pasó en ese momento, en los años 60, un antes y un después completo y rotundo de Estados Unidos. ¿Y por qué? Una de las razones y de las principales, quizás la principal inclusive, pero bueno, están ligadas, la Reserva Federal, la CIA, el FBI, la guerra de Vietnam, todo estaba junto, pero una de las razones cruciales era el tema israelí. Al final, todo tiene que ver con el tema israelí, todo tiene que ver con el tercer templo. Conflicto en Yemen. Netanyahu, los hutíes aprenderán la misma lección que Hamás, Hezbollah y el régimen de Assad. Es interesante porque nos dice en un momento, dice, hoy encendemos la primera
vela de Hanukkah, sí, esto fue hace un par de meses, para conmemorar la victoria de los macabeos de entonces y también la victoria de los macabeos de hoy, expresó el político durante la ceremonia también conocida como la Fiesta de las Luces, una festividad religiosa que durará 8 días. Y nos dice que aprenderá la lección, que aprenderán lo que aprendieron Hamás, Hezbollah y Al-Assad. Pero el régimen de Al-Assad no cayó por los islamistas. Israel no tenía nada que ver, ¿o sí? ¿O no es una confesión aquí clara de Netanyahu de que ellos también tuvieron muchísimo que ver en la caída de Al-Assad? Pues por supuesto, ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Turquía, Israel y por supuesto la OTAN, Estados Unidos. Estamos protegiendo al mundo. La semana pasada el primer ministro israelí justificó los ataques constantes que realizan las fuerzas de defensa de Israel en territorio yemení, ya sabemos, la Etiopía bíblica que habla la profecía de Daniel, asegurando que su país está protegiendo al mundo de los hutíes. ¿En serio? En este sentido, afirmó que cuando Israel actúa contra los hutíes, actúa en nombre de toda la comunidad internacional y que países como Estados Unidos y muchos otros lo entienden bien. Netanyahu agregó que los hutíes están aprendiendo y aprenderán por las malas, que quien ataca a Israel pagará un precio muy alto. Por su parte, el portavoz del grupo de los hutíes, Yahya Sari, confirmó la disposición de sus combatientes para mantener una larga guerra contra Israel, añadiendo que no se detendrán hasta que cese la agresión contra la franja de Gaza. Pues aquí el tema de Yemen, ya sabemos, la profecía lo dice. Conflicto en el Líbano. Estados Unidos apoya una presencia indefinida de Israel en el sur libanés. Esto fue el 27 de febrero, hace una semana. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció que Estados Unidos ha dado luz verde a Israel para permanecer indefinidamente en la zona de amortiguación en lo que mantiene sus tropas en el sur del Líbano. Ya sabemos, tiene el apoyo, luz verde de Estados Unidos para quedarse todo el tiempo que quiera. ¿Conflicto con Turquía? ¿Están en conflicto? No, pero vamos a ver por cuánto tiempo. Vamos a leer esta noticia porque es muy, pero muy interesante. Dice, a punto de lograrse una esperada reconciliación entre los dos países, el ataque terrorista del 7 de octubre del 2023, que ha sido una suerte de un tsunami en toda la región, ha alejado a ambas naciones debido al radicalismo que exhibe en su política exterior el presidente turco Tayyip Erdogan. Vamos a ver lo que nos dice. Por supuesto que esto es Aurora, es israelí, pero tiene buenos artículos y buenas lecturas de la realidad también. El presidente turco, Tayyip Erdogan, se ha convertido en el adalid del antisemitismo más virulento y radical del mundo islámico, estableciéndose una suerte de analogía entre el líder turco y el despreciable mufti de Jerusalén llamado Haji Amin al-Husseini, colaborador y amigo de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Erdogan, que ha conseguido una gran victoria política con la caída del dictador sirio Bashar al-Assad, está preparando una gran ofensiva militar contra las fuerzas kurdas que controlan casi una cuarta parte del territorio sirio y organiza a las milicias sirias que operan en el territorio que controla en las zonas fronterizas con Turquía para ocupar más territorio y así contar con más bases en la reorganización futura del país. Esas milicias, sin embargo, están muy lejos de los altos del Golán que controla Israel y todavía no constituyen un peligro para el Estado hebreo, aunque no cabe duda de que Turquía, en colaboración seguramente con Qatar, fomentará la reedición de una suerte de nuevo eje de resistencia contra Israel, una vez que Irán haya sido desalojado del escenario sirio y Rusia se apresta a una retirada. Bastante tiene Putin con Ucrania. Bueno, ya veremos. Turquía, que ha roto todas las relaciones comerciales, políticas y económicas con Israel, ha estado apoyando a Hamás, cuyo máximo líder, Ismail Haniyeh, fue recibido con honores en Ankara antes de ser asesinado en Teherán por los servicios secretos israelíes, y a Hezbollah, con matices porque son chiitas y los turcos son mayoritariamente sunitas. En definitiva, Turquía ampara y defiende toda forma de lucha armada contra Israel, aunque eso conlleve la financiación a organizaciones terroristas. Erdogan, que siempre ha condenado supuestamente toda forma de terrorismo, emplea una doble moral, es decir, no es lo mismo exterminar impunemente a los kurdos, como se hace abiertamente en Turquía, que asesinar a inocentes judíos, como hace Hamás. Eso es absolutamente legítimo para las autoridades turcas y es algo deleznable. Bueno, vemos que esta doble moral lo están haciendo todos. A los frentes abiertos de Gaza, Cisjordania, Yemen, Irán, Líbano y Siria, es decir, vaya frentes, cuántos
frentes tiene, ahora se le viene a unir Turquía, que cubre el vacío dejado por Rusia e Irán en el espacio sirio. Los objetivos de Erdogan en esta guerra no declaradas son claros: aniquilar a las fuerzas kurdas que ocupan el territorio sirio entre Turquía e Irak, para debilitarlas en la nueva recomposición política y territorial en ciernes de Siria, fortalecer a las milicias proturcas que operan en la franja nordeste de este país junto a la frontera turca, y finalmente neutralizar a las fuerzas del Estado Islámico, el Daesh, que todavía operan en el territorio sirio. Sí, lo apoyaron, pero luego lo quieren neutralizar para controlar la mayor región que sea posible. Pero vemos que todos los frentes abiertos que tiene hasta ahora Israel y los que pronto se les podrán abrir, como veíamos el posible caso de Egipto o el caso de Turquía, de lo que estamos hablando, todo tiene que ver con el Gran Israel. Vemos que, claro, está rodeado, con lo cual tiene que abrir frentes en todos los flancos para el Gran Israel. Y para eso necesita, sí o sí y solo sí, a Estados Unidos. La ocupación prolongada del nordeste sirio es un grave riesgo para la estabilización de la región y comprende territorialmente, y esto no es casual, algunas de las reivindicaciones territoriales del nacionalismo turco, que añora una reedición del extinto Imperio Otomano bajo la égida de Erdogan. Esta ocupación provisional de una parte de Siria recuerda mucho y tiene cierta analogía con la ocupación de Chipre por parte de Turquía en 1974, cuando con el supuesto fin de evitar la limpieza étnica de los turcos de la isla, las Fuerzas Armadas turcas ocuparon el 37% de la isla y la ocupación se perpetuó hasta el día de hoy sin voluntad alguna de resolver el problema que conlleva la división del país. Erdogan sueña con revivir el sueño imperial otomano y amenaza a sus vecinos como Armenia y Siria con amputarles territorio para ellos. Erdogan, el nuevo caudillo del mundo islámico. Erdogan, tras la caída del déspota sirio, tiene una gran oportunidad para erigirse en el nuevo líder no solamente del mundo islámico, sino del árabe también, y jugar sus bazas como una gran potencia regional. En esta apuesta, claro está, no podía faltar el componente antisemita y antisionista, que tantos réditos y tantos aporta en esta zona del mundo, pero lo que está por ver cómo hacer compatible ese discurso con la presencia de Turquía en la OTAN y con la llegada a la Casa Blanca del presidente norteamericano más pro-israelí de la historia, sí, más pro-israelí de la historia, lo tienen claro, Donald Trump, quien asegura tener unas excelentes relaciones con Erdogan. Volvemos a repetir, ¿seguro que Donald Trump está en contra de los grandes financieros del mundo? ¿El sionismo financiero internacional? Pues no. Pero claro, el tema es cómo Turquía juega sus bazas para enfrentarse con Israel y no a Estados Unidos al mismo tiempo, porque él además es OTAN. Pues ya sabemos lo que le va a pasar a Turquía. Y si no, que vean lo que ha presentado el ministerio sobre la cuestión de Turquía. Lo que hablaban los pioneros, especialmente Urias Smith, impresionante, está en el canal. Los que no saben de qué me refiero, que miren, ya se presentó hace tiempo cuando fue ese intento de golpe de Estado, inclusive por parte de Estados Unidos, movido por Estados Unidos. Oriente Medio, tras el atentado de Hamas contra Israel el 7 de octubre del 2023, asiste a un proceso de recomposición de las fuerzas y actores que operaban hasta ahora en abierta competencia. La caída de Bashar al-Assad y el descabezamiento de las cúpulas de Hamas y Hezbollah y el alto del fuego en el Líbano, junto con otros elementos como un previsible despliegue ruso de la región, debilitan claramente la posición de Irán, refuerzan la de Turquía y dotan a Arabia Saudita de un papel más protagónico en la zona. El tema está en Arabia Saudita. Claro, Irán es chií, enfrentado a Turquía, pero Arabia Saudita también es suní y los dos siempre se pelean por la primacía dentro del mundo islámico, especialmente el suní, quitarse del medio a Irán para dominar el mundo suní. Y ahí hay un conflicto que también puede aprovechar Estados Unidos e Israel entre Turquía y Arabia Saudita. Israel, por su parte, sale muy fortalecida de esta guerra. ¿Vemos quién es el gran ganador de todo esto? Israel. Porque dos de sus más aguerridos enemigos, Hamas y Hezbollah, actuando en Gaza y el Líbano respectivamente, salen muy debilitados y claramente derrotados. El ataque del 7 de octubre, visto como una gran victoria en Teherán y el mundo palestino, ha tenido un efecto boomerang y aleja por ahora cualquier posibilidad de un acuerdo político entre israelíes y palestinos. ¿Quién es el gran ganador de lo ocurrido el 7 de octubre? Israel. Ya casi nadie habla, excepto el inefable Josep Borrell y algún
pasguatos más de la fórmula de dos estados. Fijémonos en lo que se acabó aquí. Los dos estados se acabaron. Se acabaron. Impresionante. Y es más que seguro que durante la administración Trump se reinicien los diálogos entre Israel y otros países árabes interrumpidos tras el abrupto zarpazo terrorista de Hamás. Poner como condición previa para la reanudación de los mismos la resolución del contencioso con los palestinos es una demanda absurda y ajena a la realidad. Me atreveré a decir que hasta metafísica. Es decir, el 7 de octubre acabó con el plan de los dos estados. Ya está. En lo que respecta a Erdogan, dado lo expresado por los nuevos dirigentes sirios, que ha comenzado su acercamiento a Washington y su alejamiento de la órbita de Moscú, podría verse completamente aislado, sin aliados en su duelo con Israel. Es decir, Ankara, Turquía, Erdogan puede quedar aislado si se pone con Israel. Obviamente que va a tener a la OTAN en contra, seguro. Está claro que Occidente, si exceptuamos a Irlanda, España y Noruega, apoya abiertamente a Israel y nunca apoyaría una intervención turca en Gaza, como sugirió una vez el máximo líder turco. Además, Estados Unidos nunca la toleraría y la evitaría seguramente con contundencia, dejando a Ankara en la órbita de sus ahora aliados Rusia e Irán, con los que siempre ha competido por el Cáucaso y otras regiones. La alianza de Erdogan con los sempiternos enemigos de Turquía es coyuntural y está condenada a la larga al fracaso. Atentos a los próximos movimientos. Es decir, lo que habla es que esta alianza que podría tener Ankara, que podría tener Turquía, ¿con quién? Con Rusia, con Irán, está abocada al fracaso, es decir, su fin es el fracaso. Vemos cómo se han manejado las cosas para que salga ganando todo el plan del Gran Israel, cómo se va manejando lo de Siria, lo de aquí, lo de allá, se va usando a unos y otros entre Israel, entre Estados Unidos, siempre Gran Bretaña, no nos olvidemos también, a nivel de inteligencia está siempre metido, y cómo van saliendo, bueno, siempre van ganando. Lo mismo lo estamos viendo con las jugadas que se están haciendo con Ucrania, con Rusia, lo contamos ayer, primero separar a Rusia de Europa y ahora empezar a separar a Rusia de China, pero mantener el quebramiento definitivo entre Rusia y Europa también. Y debilitando a Rusia, esa es la idea de usar a Europa para debilitar a Rusia. Y en su momento Estados Unidos le dará la estocada final. Eso es profecía y se va a cumplir. Se va a cumplir. Gog y Magog. Vean lo que se ha presentado sobre Gog y Magog. ¿Qué pasará con el ejército ruso cuando llegue a Israel? Pues ahí se le acabará. Aunque también a Israel se le acabará mucho ahí también. El tercer templo, ahí también se acabará. Viceprimer ministro serbio, la Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado. Esto es del 6 de diciembre, pero vemos cómo no lo habíamos presentado esta noticia, ya tiene 3 meses, pero vemos este serbio está más del lado más ruso, pero lo tienen claro, la Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado. Dice, de acuerdo con sus palabras, la Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado. La única cuestión es si el conflicto escalará hasta el uso de armas nucleares, dijo Bulin, citado por medios locales. Ahora vamos a ir a un tema muy interesante que tiene que ver con lo que está pasando en Siria y con lo que ha pasado y algo que tiene ya que ver con cuestiones profundamente espirituales. Monte Hermón, Altos del Golán. Así es el Monte Hermón, un lugar sagrado y una pieza clave estratégica que los israelíes se han apropiado en plena convulsión de Siria. Sí, el Monte Hermón, el monte más alto de toda la región, más de 2.800 metros. Aquí está. Aquí se lo ve con esas nieves que suele tener, además tiene mucho el famoso rocío del Monte Hermón, que está, en la Biblia se está ejemplificado como algo que tiene que ver con el Espíritu Santo. El Monte Hermón tiene una equivalencia con la misma Nueva Jerusalén, con el Israel eterno. El Monte Hermón tiene que ver con el derramamiento de la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo. Es un tema a nivel bíblico, es un monte sagrado, un monte de Dios. Bíblicamente es de una importancia a nivel espiritual, a nivel simbólico. Es de una importancia capital para los judíos, porque lo es para la Biblia, lo es para Dios, lo es para el cristianismo también. Todo lo que significa. ¿Y dónde está? Claro, las fronteras, tema de Siria, tema de Líbano. ¿Pero qué ha pasado? Pocas horas después de la caída de Al-Assad, ese mismo domingo las fuerzas israelíes tomaban el control del Monte Hermón, territorio
de Siria, fronterizo con Líbano, a unos 10 kilómetros de la frontera común con Israel. Con este movimiento de las tropas del gobierno de Benjamín Netanyahu, daba por roto el histórico acuerdo de separación firmado tras feroces combates con Siria del año 1974. Israel ha defendido su entrada en esta zona desmilitarizada junto a los altos del Golán, como una posición defensiva temporal hasta que se encuentre un acuerdo adecuado ante el triunfo de la revolución en Siria, que en 12 días ha terminado con 50 años de dictadura y 13 de guerra civil. El Monte Hermón es actualmente una cumbre estratégica, frontera de 3 países, pero también es un lugar sagrado y fuente de fertilidad gracias al agua que nutre sus nieves. Dice, en el plano cultural, el Monte Hermón, de famosa belleza, ha sido fuente de inspiración de poetas árabes y hebreos. En sus laderas, además, hay restos de templos antiguos dedicados a la deidad Baal, dios fenicio y asirio, con inscripciones en griego. Aquí vemos algunas fotos del monte. Es decir, Israel lo ha ocupado, aprovechó la caída del régimen para adueñarse del Monte Hermón. Agua para abastecer a Israel, además de permitir un control estratégico de toda la región debido a su altitud suprema en la zona que facilita la vigilancia y la captura de comunicaciones de posibles agresores. El Monte Hermón es deseado porque la nieve cubre sus picos la mayor parte del año, convirtiéndola en fuente de varios ríos, entre ellos el Jordán. Por debajo de la línea de nieve se extiende una fértil área de viñedos, pinos, robles y álamos. De hecho, es actualmente la principal fuente de abastecimiento de agua de Israel. El gran tema con Siria siempre era el agua. Siria controlaba el agua de Israel, ahora ya no. El Hermón, y ya no lo van a soltar más, eso seguro. El Hermón ya es considerado un lugar sagrado en las Santas Escrituras. Los evangelios dicen que allí Jesús se reveló en la base sur del monte, que reveló su propósito de fundar su iglesia y de ir a Jerusalén para morir y luego resucitar. Además, se cuenta que es donde pudo ocurrir la transfiguración. Bueno, quizás no sea así, porque no queda claro dónde. Según la cual Jesús se convierte en gloria divina. Otros nombres que recibe el Monte Hermón son montaña del jerarca o del anciano, en honra a su santo Druso, y montaña nevada por las blancas cumbres. Sí, es una montaña santa para judíos y musulmanes y cristianos también. Pero bueno, y además de muy fértil, y el tema fundamental era el agua. El tema fundamental con Siria, las disputas eran fundamentalmente el agua. Pues ya está, solucionado. Ahora vamos a ver un vídeo sobre la cumbre y la base, bueno, todo esto que tiene que ver con el Monte Hermón. Pues ahí lo vemos. Ya digo, no miren el subtítulo del vídeo porque dice Trump, Vance y Zelensky, ¿qué tiene que ver? No, me olvidé de quitarlo y poner el subtítulo adecuado, pero bueno. Lo importante es la imagen, pues ya vemos cómo Israel va asegurándose las zonas estratégicas. Además, desde la cumbre se ve hasta la misma, es decir, hasta la misma capital siria se llega a ver desde la cumbre. Sí, sí. Es decir, realmente la zona estratégica es absoluta. Es una barrera defensiva tremenda, es una zona de vigilancia total, se ve prácticamente todo Siria. Así que, pues bueno. ¿Qué son los Altos de Golán? ¿Y por qué este pequeño territorio es estratégico para Israel? Aquí tenemos los famosos Altos del Golán. Vemos Israel, Siria, Líbano. Aquí tenemos esta zona, los Altos del Golán. Aquí tenemos el mapa. Vamos a ver un poco. Dice, Israel ha defendido su entrada en esta zona desmilitarizada junto a los Altos del Golán como una posición defensiva temporal hasta que se encuentre un acuerdo adecuado. Hasta que se encuentre un acuerdo adecuado, difícilmente Israel devuelva los lugares que está conquistando. Difícilmente, yo creo que no lo va a hacer. Aunque Netanyahu ha afirmado que el Golán será parte del Estado de Israel por la eternidad, y ha agradecido a la hora al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que diera luz verde al reconocimiento de la soberanía de Israel sobre el Golán durante su mandato en 2019. Si ya lo había hecho en el primer mandato Donald Trump, le había dado la soberanía, había dicho el Golán es de Israel, como también había dicho de Jerusalén. Según ha recogido
el diario The Times of Israel. Altos del Golán, el territorio ocupado por Israel. Considerado por la ONU territorio ocupado desde que Israel lo invadió durante la Guerra de los 6 días de 1967 y la Guerra del Yom Kippur de 1973, los Altos del Golán son una meseta ubicada en la frontera entre Israel, Líbano y Jordania, entre Israel, Líbano, Jordania y Siria, y abarca un área aproximadamente de 1.800 kilómetros cuadrados, de los cuales cerca de 12.000 kilómetros cuadrados están bajo ocupación militar de Israel. Unos 235 kilómetros están controlados por la UNDOF y el resto permanece bajo soberanía siria. A finales de septiembre del 2007, la población de los Altos del Golán era de aproximadamente 40.000 habitantes, de los cuales 21.400 son árabes sirios, 19.300 de religión drusa y 22.100 musulmanes, aunque pueden optar a la ciudadanía israelí. Y 19.000 son israelíes judíos que viven en más de 30 asentamientos según la Oficina Central de Estadísticas Israelíes. Sí, estos árabes, estos musulmanes pueden optar a la ciudadanía israelí. ¿Por qué son clave del conflicto entre Israel y Siria? Aquí lo tenemos. Desde lo alto del rocoso Golán, cuya altura máxima es de 2.800 metros, es visible, es decir, el Monte Hermón, es visible Damasco, la capital de Siria. Este es el motivo por el que Israel tiene un interés especial en el enclave que le serviría para defenderse de las amenazas de Siria y de los grupos iraníes que actúan allí. Además, la topografía del lugar es una barrera natural contra cualquier golpe militar por parte de Siria. Y no acaba aquí, las prospecciones petrolíferas llevadas a cabo en 3 pozos en la parte sur de los Altos del Golán desde el 2014 han descubierto importantes yacimientos de petróleo que proporcionarían años de autonomía a Israel. Sin embargo, hace apenas 3 años, el 18 de noviembre del 2021, la Segunda Comisión de las Naciones Unidas aprobó un proyecto de resolución que exigía que Israel, la potencia ocupante, cese la explotación, el daño, la pérdida y el agotamiento y la puesta en peligro de los recursos naturales en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en el Golán sirio ocupado. Sí, y ya sabemos por dónde se pasa Israel, los decretos, las declaraciones de los tribunales, digamos, internacionales, sea quien sea. Y aquí vemos algo más. Israel aprueba un plan para duplicar la población en los Altos del Golán. Mientras que Israel aumenta la iniciativa, es esencial para garantizar la seguridad de sus fronteras. Luego del anuncio, Arabia Saudita calificó el plan como un acto de sabotaje contra Siria y los Emiratos Árabes Unidos señalaron que esta medida podría provocar una mayor escalada de tensiones en la región. Sí, el plan es duplicar la población, es decir, ocuparlo completamente, no solo militarmente, sino ya a nivel poblacional. Claro, eso le pasó en los tiempos de Salomón, ocupó políticamente, militarmente, es decir, muchos lugares, pero como la población no se llegó a afincar, de un día para el otro los perdió y volvió al Israel de siempre, cuando habían estado lo más cerca que estuvieron del gran Israel. Francia Islámica. ¿Y por qué digo Francia Islámica? Vamos a ver algo que nos dicen. Los islamitas quieren convertir Francia en un califato según la inteligencia gala. ¿Qué es esto? Un grupo islamista, hermanos musulmanes, sí, creados ¿por quién? Por Gran Bretaña. Amenaza la unidad nacional de Francia y pretende convertirla en un país islámico, declaró esta semana Bertrand Chamoulot, bueno, ¿cómo se pronuncia? Chamoulot. Yo de francés 00, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia Territorial Alemán. A largo plazo, quienes más nos preocupan son los hermanos musulmanes. Este movimiento no defiende el uso de la violencia, pero su objetivo es muy claro: acabar convirtiendo Francia y Europa en un califato mediante la imposición de la Sharia, explicó el funcionario. En este sentido, señaló que más de 100.000 creyentes en Francia acuden a mezquitas controladas por este grupo islámico. Bueno, este hombre señaló también que la presencia de los hermanos musulmanes se extiende ya a los deportes, la sanidad, la educación e incluso a la gobernanza. Mientras tanto, la inteligencia francesa ha observado un aumento de los actos antisemitas desde el estallido de la guerra en la Franja de Gaza. Se han registrado más de 1.300 actos antisemitas entre el 1 de enero y el 31 de octubre del 2024, lo que supone un aumento del 36% respecto al 2023 y del 270% al 2022. Sí, aquí nos dice que este grupo, hermanos musulmanes, sí es declarado como terrorista y está prohibido en Rusia. Claro, ellos saben de dónde viene, quién lo crearon. Su enemigo histórico, la
Bueno, no de toda la vida, pero de hace ya mucho tiempo, Gran Bretaña. Convertir a Francia en un califato, crear un califato, crear a Francia en un califato y convertir también a la Unión Europea en un califato. ¿Entendemos por qué se está buscando y cómo y la manera para generar qué? ¿Movido por quién? Decimos, por la propia Occidente, estos grupos, para generar qué? La reacción católica que tanto se quiere. ¿Y dónde especialmente? Francia. Lo que venimos diciendo, presentándolo con las profecías católicas, que ya lo sé y lo repetimos una y otra vez, y lo voy repitiendo otra vez, que sé muy bien que son satánicas, pero hay que entender que son agendas. Entonces, para que no me escriban comentarios de que no, mira, es que eso es satánico, eso no tiene validez. No, no son divinas, no son de Dios, pero son agendas, y por eso lo ponemos, porque son agendas de Satanás. Y hay cosas que Dios le va a permitir hacer a Satanás. Inclusive Satanás sabe cuáles les va a permitir, porque están en la profecía bíblica. Querrá salirse con la suya en otras cosas que sabe que Dios no le va a permitir, pero sí está muy claro en lo que Dios le va a permitir. Y por eso mostramos, porque son las agendas del Vaticano, porque son las agendas del plan sionista, porque son las agendas de Satanás. Y lo que se está buscando es una reacción del catolicismo fuerte en Europa, empezando, o principalmente el que tiene que hacerlo y llevar a cabo todo esto es Francia, la hija primogénita de la Iglesia Católica. Y por eso se está buscando presionar en Francia para que esta reacción sea un hecho, y lo va a ser. Y ahora ya vamos al final, el Gran Israel. Sí, vamos al final, ya. Gran Israel, líderes cristianos se unen contra decisión del municipio de Jerusalén de confiscar propiedades del patriarcado armenio. ¿Por qué nos interesa y lo ponemos en Gran Israel? Porque vemos que no es solo apropiarse de territorios ya fuera de su propio estado, sino empezar a quitar todo lo que no es judío dentro inclusive de Israel. Dice, ha surgido una muestra de unidad entre los líderes cristianos de Tierra Santa al denunciar colectivamente lo que describen como una ejecución hipotecaria injusta. Esto es del 23 de febrero, no hace mucho, de propiedades pertenecientes al patriarcado armenio en Jerusalén. En una declaración enérgica, los patriarcas y jefes de iglesias de la región han acusado al municipio de la ciudad de tomar medidas legalmente cuestionables y moralmente indefendibles contra una de las instituciones cristianas más antiguas de la ciudad santa. Dice, es inconcebible que las instituciones cristianas que durante siglos han salvaguardado la fe, servido a las comunidades y preservado el patrimonio sagrado de Tierra Santa, se enfrenten ahora a la amenaza de confiscación de sus propiedades debido a medidas administrativas que ignoran el debido proceso, declararon los líderes de la Iglesia. Una batalla más allá del patriarcado armenio. La disputa no se limita a la propiedad, representa una lucha más amplia sobre la presencia cristiana en Jerusalén. Y más allá, los patriarcas y los líderes de la Iglesia advierten que si las acciones de la ciudad no son cuestionadas, podrían sentar un precedente peligroso para la expropiación de bienes de propiedad cristiana en todo Israel. El ataque a una iglesia es un ataque a todas, enfatiza la declaración, subrayando las implicaciones más amplias de la medida. Este es un claro intento del municipio de debilitar el patriarcado armenio mediante la presión económica con el objetivo final de reducir su presencia en Tierra Santa, advirtió la Iglesia. Un esfuerzo sistemático para socavar las comunidades cristianas. La disputa por la ejecución hipotecaria ha reavivado las antiguas preocupaciones entre los líderes cristianos sobre los que describen como un esfuerzo coordinado para disminuir su presencia en Jerusalén. Señalan la creciente hostilidad de los grupos judíos extremistas que han sido acusados de acosar al clero, profanar lugares cristianos y abogar sería por la expulsión total de los cristianos en la ciudad. En abril del 2023, el cardenal Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, advirtió un marcado aumento de este tipo de incidentes desde que el actual gobierno de Netanyahu asumió el cargo en diciembre del 2022. Así como Trump, Netanyahu ha venido con todo también. Su coalición, ampliamente descrita como el gobierno más derechista de la historia de Israel, incluye figuras ultranacionalistas con abierta hostilidad hacia las instituciones cristianas. Entre ellos se encuentra Itamar Ben-Gvir, líder del partido Poder Judío, que tiene un historial de comentarios incendiarios contra los cristianos,
uno de sus aliados políticos, Benzi Goldstein, se ha referido a los cristianos como vampiros chupadores de sangre, bueno, lo que le decían a los judíos en el medioevo, y ha llamado a la Iglesia un antiguo enemigo que debería ser expulsado del país. La lista de firmantes que protestan contra la inclusión incluye a representantes de casi todas las principales tradiciones cristianas de la región, líderes católicos de ritos latino, griego, siríaco y armenio, líderes ortodoxos de tradiciones griega, armenia, copta, siríaca, maronita y etíope, el custodio franciscano de Tierra Santa, es decir, ya un tema católico, y líderes de las iglesias anglicana y luterana, que ya tema protestante. Vemos que todos implicándose. Uno dice, bueno, pero al final el papado no se tiene que poner ahí. Pues sí, pero tiene que haber tema también con el cristianismo, pues seguramente. Pero recordemos algo, hay un escrito que es un escrito iluminado, pero es un escrito jesuita, que también lo va llevando a cabo, ¿quién? La masonería iluminada. Víctor ha presentado, por eso Albert Pike ya estaba al tanto, el famoso escrito de las 3 guerras mundiales que surge en Francia de un jesuita llamado Leo Taxil. No lo crea él, era digamos, simplemente el intermediario de esto. Hablaba de que en la Tercera Guerra Mundial el islamismo radical y el sionismo político se tenían que destruir mutuamente. Así que hay cosas que también tienen que pasar para que el catolicismo se pueda poner ahí. Pero tendrá que haber un enfrentamiento con el sionismo político. Bueno, ellos ya lo tienen con el catolicismo, pero arriba de todo ya sabemos que arriba de todo, judaísmo y catolicismo son exactamente lo mismo. Miren todo lo que ha sido presentando y lo verán. Son exactamente lo mismo. Y ahora ya para concluir, vamos con el tercer templo. No tendremos lectura, veremos vídeos, veremos imágenes. Muy interesante. Vamos a empezar con un vídeo, con el famoso tema de los cantores del templo. Vamos a ello. כעת נשיר את שירי ההלל, מתחילתם ועד סופם, הלל בדילוג, כפי שנוהגים בפסח. Aquí lo vemos, el Salmo 113, sí. El tema de los cantores del templo. ¿Por qué ponemos tantas veces los cantores del templo? Recordemos la profecía bíblica de que aullarán los cantores del templo en aquel día. Pues estos, sí, lamentablemente, bueno, solo Dios sabe la vida personal de cada uno, pero muchos de los que estamos viendo aquí, con lo poco que queda, pues aullarán en aquel día. Y Ellen White pone eso en la 4ª plaga, sí, la del medio. Pensemos, el primer templo, cuando llegó Babilonia, ¿qué pasó? Destruido. El segundo templo, cuando llegó Roma, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los cantores del templo, del primer templo, del segundo? Destruido por Babilonia, destruido por Roma. ¿Y quién destruirá el tercer templo? ¿Por qué aullarán? ¿Quién tiene que llegar a Israel?
Sí, será destruido en Israel. ¿Pero acaso no derribará el templo también? ¿No es Rusia quien tiene que llegar? Bueno, vemos cómo la profecía se va cumpliendo. Esto, sí, esto es 2031, ese cumplimiento. Pero falta muy poco, estamos en 2025. Vamos a ver algunas fotos de cosas que se han publicado en este último tiempo, que tiene que ver con el tercer templo. Son unas fotos que he sacado, me han enviado, bueno, en Facebook, muchísimas fotos muy interesantes, pero he recopilado algunas. Vemos, estas cosas han ido pasando, vemos en diciembre, por ejemplo, el último diciembre, son cosas muy, muy recientes. Cómo van provocando. Todos mirando ¿qué? ¿Adorando qué? ¿A una mezquita? No. Pensemos que esta, la cúpula de la roca, es el lugar donde estaba el templo, el tabernáculo, el lugar santo del Santísimo. Al-Aqsa está en un costado, sí, está dentro de todo el predio, pero donde estaba el templo, el lugar exacto donde estaba el tabernáculo, lugar santo y santísimo, es donde está la cúpula de la roca. Por eso apuntan ahí, porque es el lugar mero mero, el más sagrado de todos. Aquí vemos cómo todos provocando, sacándose la foto. Eso es una provocación, por supuesto. No, obviamente que no van a ser judíos adorando y rindiendo pleitesía, honores a un templo musulmán. Por supuesto que no. Esto tendrá que ser quitado y lo va a ser. Aquí vemos rabinos. Vemos 8 de diciembre. Pero luego al final vamos a ver una impresionante. También, esto en general casi todo fue en diciembre. Familias enteras. Seguimos viendo aquí, paseándose por la explanada. Aquí con una camiseta del tercer templo. Y vemos esto es del Instituto del Templo. Esto ya no es ahí, pero ¿por qué tantas banderas de Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Reconocen a este hombre? El secretario de Defensa, por así decir, el líder del ejército. Bueno, el líder es Trump, pero el segundo, el que está a cargo de la defensa, del gran ejército de Estados Unidos, el que vimos que es un cruzado, sí, con la cruz de Jerusalén, con la inscripción tatuado en su brazo, Dios lo quiere. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Pues Jerusalén para el Papa. ¿Qué es lo que quiere Dios? Según ellos, el tercer templo. ¿Y poner el trono de quién? ¿De Dios? No, el trono de Satanás. El trono de Satanás ahí, y va a estar. Eso Satanás lo va a hacer porque sabe que Dios se lo va a permitir. Vamos a ver unas cosas ya para ir acabando. Nos queda esto. Vamos a leer algo que también han enviado que tiene que ver con el Instituto del Templo. Vemos cómo dicen cosas que son verdades y luego otras que tampoco son. Dice Maimónides, la casa de la casa, capítulo 2, Mishnah 2. Es universalmente aceptado que el lugar en el que David y Salomón construyeron el altar, es decir, el altar del sacrificio, el piso de trilla de Omán, es decir, donde fue el famoso, bueno, lo que David le compra, ¿no?, a este Omán, es el lugar donde Abraham construyó el altar sobre el que preparó a a Isaac, ¿no? Isaac, para el sacrificio. Sí, el lugar, ¿no?, la era de Omán, el lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, es el lugar exacto donde estaba el altar del sacrificio, el altar, digamos, de bronce. Pero luego nos dice, Noé construyó un altar en ese lugar cuando dejó el arca. También era el lugar del altar sobre el cual Caín y Abel trajeron sacrificios. Igualmente Adán, el primer hombre, ofreció un sacrificio allí y fue creado en ese mismo lugar. ¿Fue creado en ese mismo lugar? Esto puede ser, pero ¿fueron los sacrificios ahí? Como nuestros sabios dijo, el hombre fue creado desde el lugar donde encontraría expiación. Vamos a comentar algo. Lo primero es verdad, pero Noé, cuando se baja del arca y hace el famoso sacrificio en donde se ve, Dios ratifica el pacto, renueva el pacto, el nuevo pacto con Noé y con toda la creación, ¿fue ahí? No, eso está en Turquía. Y Adán, Caín, Abel, Adán cuando sale del Edén y hacen el primer sacrificio a la puerta del Edén, ¿era ahí? Pues no, porque el Edén estaba entre el Éufrates y el Tigris. El Tigris es más al oriente todavía. Es decir, pensemos más allá de Irak. Ya el Tigris pasa, sí, más yendo para Irán. ¿Y dónde estaba la puerta? Al oriente. Con lo cual, eso no es así.
ni es verdad que, ahora, yo si Noé en algún momento de su vida hizo un sacrificio ahí y puede haber llegado, puede ser, yo no lo sé. Pero el primer famoso sacrificio no lo hace ahí. Es Turquía, frontera casi con Armenia y con Irán. Inclusive está. Y Adán tampoco. Y Caín y Abel, los primeros sacrificios no, son en la puerta del Edén, que estaba al oriente, que está yendo casi ya para Irán. Ahí estaba la puerta. Entonces, ahora, ¿dónde fue creado Adán? ¿Y dónde murió Adán? Esto es otra cosa. Vamos a ver un vídeo porque esto es muy interesante, también de las cosas que no hablan. Y esto luego ya es el final. La importancia del tercer templo para el mundo entero. Los sabios dicen que el templo precedió a la creación, que en la visión eterna para la humanidad, el templo ya existía, incluso antes de la creación. En un sentido, el templo es una preparación para el retorno al paraíso, el último objetivo de la humanidad, hablando espiritualmente. Es para traer la revelación del templo, porque el templo conecta el mundo superior con el mundo inferior. Después, los israelitas partieron de Egipto. Su objetivo era para recibir la Torá en el monte Sinaí, y de allí ir directamente a Israel y construir el templo. Ese era el objetivo. Pero algo salió mal. Hicieron un becerro de oro. Después Dios comandó que los israelitas construyeran un tabernáculo. Un tabernáculo es una tienda temporal. Solo 480 años después del Éxodo fue el rey David y después de él el rey Salomón permitidos construir el primer templo, que era el ideal. ¿Dónde fue construido el templo? Donde toda la humanidad comenzó. Es donde el mundo fue creado, la famosa piedra fundacional. Es donde Adán fue creado. Es donde el altar estaba ubicado, el altar donde se ofrecían los sacrificios. Es donde Adán fue creado. Aquí es donde Abraham ató a Isaac, pero ese lugar se ha desvanecido. Dios escondió el lugar para que pudiéramos anhelarlo y buscarlo. Tomó 480 años. En el plan divino hay una construcción al nivel de la sabiduría de Salomón, y donde todos seamos dignos, ascenderemos a un nivel y alcanzaremos perfección, que es como volver al paraíso. Y eso es lo que yo llamaría la compleción de la revelación de Dios en la tierra. Más de una tercera parte de los mandamientos en la Torá e incluso más de la mitad de los mandamientos requieren que haya un templo. Eso significa el latir del corazón del pueblo judío, es el centro espiritual, el centro de la Torá, de oración, de ofrecer los sacrificios, el peregrinaje, es la sede central, el latir del corazón del pueblo judío. Y el tercer templo es un nivel incluso más alto, acorde al profeta Ezequiel. Será el pináculo de la creación. Aquí la divina presencia será completamente revelada y el templo nunca será destruido. Espiritualmente, toda la humanidad alcanzarán un nivel mucho más elevado que antes. En el Talmud de Jerusalén está inequívocamente escrito: la construcción del templo precede al reino de David. ¿Tú quieres la última redención? ¿Tú quieres al Mesías, el hijo de David? En la Jerusalén Talmud dice: construyó un templo, eso traerá al rey Mesías. También está escrito en la liturgia judía: primero viene el templo, después el Mesías. Y la gente parece pensar que el minuto de redención o del Mesías viene todo. No, hay fases. Como declara Maimónides, los judíos serán liberados y habrá paz. Y el mundo entero gradualmente se volverá más amable y más espiritual. Y en un estado final, la tendencia al mal se desvanecerá y la impureza ya no existirá más. Nosotros somos los que harán que esto suceda. Nosotros tenemos que arreglar el mundo, no solo nosotros. Eso, desde luego. Únete a la construcción del tercer templo. Estás participando en uno de los proyectos más humanos de la historia. Bueno, uno de los proyectos más humanos de la historia. En eso no se equivocan. Esto es completa y totalmente humano. De divino no tiene nada. Y bueno, también hay algo más que humano, pero no divino. En eso dicen la verdad. Vamos a ver unas cosas que decía. El templo precede a la creación. Bueno, el plan de salvación es anterior.
y en el cielo había y hay un santuario celestial. Luego nos habla, por ejemplo, de que Adán fue creado ahí. Dice en el lugar exacto del altar del sacrificio, el monte Moria. El monte Moria. ¿Y ellos acaso no saben cómo se llamaba la madre de Jesús? Porque si saben dónde fue enterrado Jesús, dónde murió Jesús, en el monte Moria, y dónde fue enterrado, en el monte Moria, y de dónde resucitó, del monte Moria, y que Moria es María, eso el ministerio lo ha presentado. Nosotros hemos presentado aquí a través del ministerio, se ha presentado estas cuestiones sobre el monte Moria, el monte de María. Es decir, Jesús que nace y luego que vuelve a nacer ya su resurrección desde las entrañas de la tierra, como el mismo Salmo, como David lo decía, del monte de Moria. Igual. El segundo Adán. Dice que era la conexión del cielo con la tierra, que la mayoría de las leyes hablan del templo. Claro, era el viejo pacto. Y de que el objetivo de los judíos de sacarlos de Egipto era llegar a Jerusalén para construir el templo. Eso es falso. La Biblia es muy clara. Dios le dio un templo, Dios les dio o les dijo que hagan un templo porque rechazaron el nuevo pacto. Ellos lo que no entienden, porque los judíos, como dice Pablo, siguen leyendo la Biblia con un velo y no entienden la diferencia entre un pacto y el otro, y ellos están totalmente empapados y totalmente imbuidos en el viejo pacto, no entiendes que el templo terrenal, el santuario terrenal era el santuario del viejo pacto y Dios nunca quiso establecer ese pacto. Dios nunca quiso, en realidad, ni siquiera que Dios no era ni siquiera su intención escribir con su propio dedo las tablas de la ley. Dios les dio la ley. Jesús les dio la ley. Y los judíos que dijeron, no, que no nos hable él, que te hable a ti, le dijeron a Moisés y tú nos dices después. Quisieron un mediador. Ellos rechazaron al Mesías, ellos rechazaron al mediador. Y lo que quisieron es que Moisés sea su propio mediador. Y por eso se tiene que establecer un viejo pacto. Tablas de piedra, un santuario terrenal, santuario del viejo pacto. Pablo lo explica en Hebreos capítulo 9. Porque el nuevo pacto, el pacto eterno, tiene un santuario que es celestial. Y no era el plan de Dios hacerlo en la tierra. Pero los judíos rechazaron el nuevo pacto. Rechazaron la salvación que es por la fe y se quedaron en la salvación por obras. Rechazaron al verdadero y único mediador para tener mediadores humanos. ¿Suena esto? Esto es puro paganismo, esto es a lo que tiende el hombre siempre. ¿Qué hace la Iglesia Católica? ¿Acaso cuando hacen procesiones de rodillas y hacen esto y prenden velas y hacen todas estas obras para ganarse el cielo y toda esa cantidad de mediadores que tienen desde sacerdotes, santos, vírgenes? Eso es pura Babilonia, eso es pura Babilonia. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado cuando se nos quiere venir a decir que hay un hombre, es decir, que puede haber un hombre, que puede haber un personaje humano que puede ser un mediador, porque esto siempre se tiende, el paganismo siempre ha tendido a esto, a poner mediadores humanos, vivos o muertos. La Biblia es muy clara, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Claro, se tuvo que hacer hombre para poder ser el mediador, para poder ser el sacerdote, el sumo sacerdote. Pero nosotros no tenemos otro mediador que Jesús. El hombre puede interceder por los suyos. Eso estamos llamados como cristianos a interceder. Eso está claro, todos. Así como Moisés intercedió por su pueblo, pero claro, Moisés tuvo que terminar siendo un mediador porque el pueblo rechazó al mediador. Y eso es el viejo pacto. Y por eso tuvieron un santuario terrenal, un templo terrenal, pero no era el plan de Dios. Y ahora que dice, pues que esto va a ser, pues el tercer templo ya va a traer la purificación del mundo y ellos lo tienen que hacer, que tienen que traer la purificación del mundo con el tercer templo. Pues el tercer templo lo que va a traer es la ruina y la corrupción total y absoluta y final del mundo, porque ahí no se va a poner ningún Dios, ahí no va a estar la verdadera Shekinah, ninguna presencia divina, ahí se va a poner el Papa, el sumo pontífice de Satanás, solo preparándole el asiento justamente es al maligno, al mismísimo Satanás, para que venga como si fuera Jesucristo y ocupe el lugar. Eso es lo que hay. Esto es el tercer templo y esto es lo que se ha venido predicando desde aquí, desde este ministerio, desde el principio, y es algo que ya los pioneros estaban diciendo. En el tiempo, en el siglo XIX, ya en 1890, 1900, ya estaban diciendo que esto iba a suceder.
Y esto es lo que está pasando y por eso todas las guerras, y este es el punto central de todo, inclusive la guerra de Rusia y todo tiene que ver principalmente con esto. Sí, también hablaba que es la piedra fundamental, ahí todo eso es cierto, es la piedra fundamental, ahí se creó y ahí murió Adán y por eso Jesús murió en donde estaba la tumba de Adán, la calavera, el monte de la calavera, porque ahí estaba la tumba de Adán. Eso es cierto, pero como siempre los judíos, una de cal y una arena, una de cal y una arena. Saben mucho y con eso enroscan y engañan a muchos, porque saben muchas cosas de tradiciones de judíos, de cosas de detalles del hebreo, de cosas bíblicas, de detalles que a lo mejor nosotros no sabemos, pero con ese conocimiento enredan y engañan a tantos cristianos. No nos podemos dejar engañar por esta gente, sino a ellos hay que darle el mensaje. Y para terminar, vamos a ver una cita de Ellen White y vamos a volver a repetir esta cita. Ya la hemos mostrado hace no mucho, es una famosa cita de Ellen White que habla de Jerusalén. Yo estaba pensando, ¿saben? Mira, venía pensando el otro día de ponerla, pero dije, bueno, ya hace no mucho también la presenté y justo una persona un hermano se comunica conmigo y me pregunta sobre esta cita. Y dije, bueno, sin duda la voy a volver a leer y vamos a aclarar lo que Ellen White quiso decir, porque con esto se aprovechan evangélicos y hasta adventistas para echar por tierra las verdades. Unos para echar por tierra a Ellen White y los otros usando supuestamente Ellen White para echar por tierra la verdad también. Inclusive la verdad del tercer templo. Dice Ellen White en Primeros Escritos: luego me fueron señalados algunos que están en gran error al creer que tienen el deber de ir a la vieja Jerusalén y piensan que tienen una obra que hacer allí antes que venga el Señor. Una opinión tal tiende a apartar la mente y el interés de la obra que actualmente hace el Señor bajo el mensaje del tercer ángel. Porque los que piensan que todavía tienen que ir a Jerusalén fijarán sus pensamientos en esto y privarán de sus recursos a la causa de la verdad presente para transportarse a sí mismos y llevar a otros allí. Vi que una misión tal no producirá ningún beneficio real, que se necesitaría mucho tiempo para conseguir que unos pocos judíos crean en el primer advenimiento de Cristo y mucho más para que crean en el segundo advenimiento. Vi que Satanás engañó gravosamente a algunos con respecto a esto y que en toda esta tierra hay almas que podrían recibir ayuda y ser inducidas a guardar los mandamientos de Dios, pero se les está dejando perecer. También vi que la vieja Jerusalén nunca será edificada y que Satanás estaba haciendo cuanto podía para extraviar en estas cosas a los hijos del Señor ahora, en el tiempo de reunión, a fin de impedirles que dediquen todo su interés a la obra actual de Dios e inducirlos a descuidar la preparación necesaria para el día del Señor. Bueno, vamos a aclarar porque aquí es donde, por ejemplo, los evangélicos utilizan, los que conocen mucho esto, para tirar por tierra el profetismo de Ellen White, como si Ellen White habló de que nunca el Estado de Israel iba a existir. Ella nunca habla de que no iba a haber un Estado de Israel. Ella lo que dice es que la vieja Jerusalén nunca será edificada. ¿Y qué es la vieja Jerusalén? No, pero si Jerusalén se volvió a edificar. A ver, porque aquí hay que tener un poco de cultura también y no hablar y no vomitar ignorancia y encima ir contra las palabras verdaderas y además poniéndose en evidencia en tremenda ignorancia. Cuando Ellen White estaba viva y escribió esto, 1800, no sé si era 1858, 59, Jerusalén existía. Jerusalén no dejó de existir. Jerusalén estaba dentro del imperio, de lo que era el imperio turco, pero Jerusalén existía. Y ella lo sabía muy bien porque era una mujer muy formada. Ella, aunque no tenía educación, fue una gran erudita. Es decir, ella se culturizó, aprendió, se educó muchísimo en aprender historia, en aprender cultura general. Ella sabía muy bien que Jerusalén existía. Ella no está hablando que no iba a haber una ciudad de Jerusalén porque ya existía en su tiempo la ciudad de Jerusalén. Y en ningún momento habla de un Estado judío. Cuando ella habla de la vieja Jerusalén, de que no hacía falta ir allí, ella lo que está diciendo es que Jerusalén, la vieja Jerusalén, que era, por así decir, la capital del reino de Dios, la capital de la iglesia, el corazón del pueblo de Dios, el lugar central de los judíos, el lugar donde tenían que mirar cuando se oraba, el corazón del pueblo de Dios, eso ya no iba a volver a ocurrir. El tiempo de Jerusalén ya había pasado
en el año 34 con el cumplimiento de la profecía de las 70 semanas en el apedreamiento de Esteban. Y ella lo que está diciendo es eso, que no hacía falta, que no era necesario, que ya eso no tocaba, que ir a Jerusalén, movilizarse para que el Mesías venga, para que se pueda, sí, construir un templo para que venga el Mesías. En eso no se equivocaba el rabino también cuando decía que primero es el templo y luego viene el Mesías, porque hay judíos que dicen lo contrario y se equivocan, primero el templo y luego el Mesías, eso es verdad, pero que ya no tocaba hacer eso, no tocaba ir a Jerusalén para que venga el Mesías, ¿a qué? ¿Implantar un milenio terrenal? Eso era lo que estaba pasando en su tiempo, ya estaba gestándose el movimiento sionista, que luego se cristaliza en 1897 en la primer congreso sionista liderado por Theodor Herzl y todo eso que ya sabemos. Pero lo que ya está en contra es contra el movimiento sionista, que es que ir a Jerusalén, los judíos y el tercer templo, y ahí tiene que venir el Mesías. Ella iba contra eso, pero luego hay adventistas que utilizan esto para ir contra el tercer templo y poner una fecha, porque además esta gente dentro del adventismo que hablaban de esto también estaban poniendo fechas muy cercanas porque había que ir a Jerusalén porque ya venía el Mesías, y ella se pone a una cosa y a la otra. Y entonces utilizan esto para decir que Ellen White dijo que nunca va a haber un tercer templo, o dijo, no, ¿ves? La vieja Jerusalén no será edificada, entonces ya no va a haber un tercer templo y además no se pueden poner fechas. Esto es sacar de contexto. Al final, unos y otros echan por tierra a Ellen White las profecías verdaderas, malinterpretando las cosas, queriendo leer lo que ellos quieren leer, porque el texto es clarísimo. Ellen White se opone al movimiento sionista, a lo que hoy diríamos el sionismo. Pero no está hablando de que no iba a haber un Estado judío, no está hablando de que no iba a haber un tercer templo y no está hablando de que en su momento sí se podía poner el año de la segunda venida de Cristo. Esto tiene que quedar claro porque evangélicos y adventistas al final utilizan para su propia conveniencia las cosas, tergiversando de manera muy, digamos, pero grosera, unas palabras que son muy claras y muy fáciles de entender. Llegado esto, bueno, pasado esto, pues se hizo un poco largo, bueno, 1:40, pero yo creo que ha sido muy interesante. Llevamos un tiempo sin hablar de Israel, hemos ya puesto, nos hemos puesto al día con lo que pasa, como hay un alto el fuego, bueno, las cosas están un poco lentas, pero todo indica que pronto la cuestión volverá, porque ya lo sabemos, el tercer templo es el objetivo, el gran Israel, hagan lo que hagan, lleguen hasta donde puedan llegar sus fronteras, pero intentarán expandirla más de lo que tienen, con lo cual la guerra es lo que viene. Eso es lo que viene y la guerra no va a parar en este mundo. Ahora parece que llegó un hombre que va a parar las guerras. Pues veremos lo que pasa, pero las guerras no van a parar. Veremos lo que pasa en estos meses, en el mes que viene, el otro, pero este fuego, estos fuegos ya no los para nadie, porque esto es la profecía y en esto no nos vamos a equivocar. Más allá de cómo se desarrollen las cosas, de que puedan hacer un paréntesis como ahora hay, por ejemplo en Israel, como se quiere hacer en Ucrania, sea o lo que sea que se haga, el desarrollo, las guerras, el fuego no parará. Y el tercer templo estará ahí, el Papa se pondrá ahí, Satanás se pondrá ahí y luego ya nos viene las plagas y el Armagedón y por supuesto la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo? Otoño del 2031. Por supuesto aquí tenemos, bueno, ¿no? Las páginas con todo el material que siempre invitamos a que lo puedan seguir y todos los datos para todos los que quieran colaborar, para todos los que siguen colaborando y quieran colaborar con este mensaje, siempre agradecidos, que Dios le pague a cada uno, a todo, digamos, que Dios les pague a todas las obras que están haciendo, todos los que están poniendo sus recursos en esto, que Dios lo tenga presente y que en su momento, bueno, pueda decirle, bien, servo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Hermanos, que Dios los bendiga. Maranata 2031.